y pues por ahí estamos, siempre adelante. Y hace mucho estudiaba la palabra con este profeta y me llamaba mucho la atención y me ponía a pensar más que tanto en tanta cosa que está pasando en la apostasía, y leía cómo este profeta trata a los profetas y hacía una comparación con Judas, no Judas Iscariote, sino el Judas, el medio hermano de Jesús. Cómo trata también a los profetas que se levantarán en estos tiempos, y dice que se levantarán muchos en su propio nombre, en su concupiscencia, y hablarán que son el Cristo, y por ahí va la cosa. Y estudiaba la palabra y llegaba al capítulo 4, versículo 5, donde el profeta le estaba profetizando a la nación de Judá. Este profeta profetizó durante 3 reinados, es decir, 3 reyes, el tiempo en que él profetizó. Su profetización se basó en la nación de Judá y Jerusalén, es decir, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el cual un día había adorado a Dios, pero llegó el momento donde se apartó del camino de Dios, donde se alejó de los estatutos de Dios. Ese tiempo en el que el profeta comenzó a profetizar de parte de Dios, era un tiempo en el que el pueblo estaba alejado completamente de Dios. Era un tiempo en el que el pueblo verdaderamente se había vuelto la espalda hacia Dios. Y entonces el profeta comienza a hablarle la palabra dura al pueblo, porque muchas veces el pueblo necesita la palabra dura de Dios. Gloria a Dios. Y entonces este profeta se levantó con unción de Dios y comenzó a hablarle la palabra de parte de Dios, y muchos la recibían, pero muchos no la recibían. En ese tiempo en el pueblo de Judá se había levantado tanta persona mala, se habían levantado personajes, amado hermano, hoy lo podemos llamar ladrones. Se había levantado tanto la maldad en el pueblo de Dios, que Dios tuvo que levantar a este varón para que les hablara lo que Dios estaba pidiendo de ellos, y lo que Dios iba a hacer contra ellos si no se volvían a su camino. Porque hay consecuencias cuando los alejamos de Dios. Y Dios está advirtiéndolos día a día, tiempo a tiempo, para que si andamos mal, pues vamos a Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a querer el bienestar para su pueblo, el bienestar para su amada, el bienestar para su iglesia, el bienestar para su novia. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre el bien, y lo ha querido desde el principio para el ser humano. Gloria a Dios. Entonces viene el profeta y le dice al pueblo: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Cuando está hablando de pueblo, miren bien, enfaticemos bien lo que está diciendo. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Es como decir ahora, aunque las naciones, aunque los pueblos, aunque las ciudades anden conforme a su Dios. Es lo que el profeta está tratando de decirles. Y es lo que Dios quiere decirnos ahora. Aunque el Medio Oriente alaben a un Dios, porque por allá alaban a Alá, por allá alaban a los Budas, pero aunque allá adoren a estas estatuas hechas de hombre, estas estatuas las cuales han sido propaganda de hombre, el profeta le está diciendo: nosotros vamos a adorar a Dios. Aunque los demás crean en dioses falsos, nosotros vamos a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aunque los demás crean en dioses que no son de lo alto, nosotros vamos a adorar a aquel que nos hizo, está diciendo el profeta. El profeta sabía dónde estaba parado, y por eso Dios estaba hablando a través de él. El profeta tenía convicción de quién era el que estaba con él y de quién lo estaba respaldando, y le estaba diciendo al pueblo: aunque los demás adoren allá afuera lo que quieran adorar, aunque los demás estén yéndose para el mundo, el pueblo tiene que permanecer firme dentro de la iglesia. Es lo que el profeta estaba tratando de decirle al pueblo. Gloria a Dios. En una cierta ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos si quienes creían ellos que Él era. ¿Está conmigo? Jesús le dijo eso. Por ahí decía
Unos dicen que un profeta, otros dicen que Elías. Y entonces se dirigió a Pedro. Oiga bien, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: ¿tú quién crees que soy? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Eso dijo Jesús, amén. A lo que yo quiero llevarte es que Pedro era otro varón que sabía a quién había creído. Aunque los demás siguieran a Jesús por panes, aunque los demás siguieran a Jesús por peces, aunque los demás siguieran solamente a Jesús por ver las sanidades, por ver los milagros, por ver las liberaciones, Pedro sabía que no solamente andaba con el que liberaba, sino que Pedro sabía que andaba con el dador de vida. Pedro sabía que andaba con la misma vida y iba caminando con él. Pedro no se basó en los panes, Pedro no se basó en los peces. Pedro sabía que el que andaba caminando con él era el Dios de lo alto que había descendido del cielo. Pedro sabía la convicción que había en Dios y sabía que era el Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos saben a qué Dios estamos adorando acá, a qué Dios estamos sirviendo. La iglesia sirve al único Dios que es sobre la tierra. Aunque los demás digan que hay dioses, ¿sabe qué? Aunque el ser humano tenga hipótesis, porque allá afuera, según la ciencia, hay hipótesis de que el ser humano ha sido una evolución del mono. Muchos dicen que venimos de otro planeta. Sin embargo, la palabra y la iglesia sabe que hay un creador, que hay un diseñador, que hay alguien que creó al ser humano, y ese se llama Dios. Gloria a Dios. Entonces la iglesia sabe a quién adora. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mencionar México, porque es un país que el que yo más encuentro que tiene más dioses que el Vaticano acá. En el Vaticano allá por allá está donde tienen la verdadera manuscritura de la Biblia. Y como es la iglesia católica, me imagino que han de tener muchas estatuas por ahí. Sin embargo, México adora tanta estatua. Hoy hace último hasta hicieron un santo de un niño también hace poco, que no me acuerdo cómo se llama ese niño. El ser humano ha inventado tantas cosas, y en México es una nación el cual tiene tanta idolatría, y no estoy diciendo de que Dios la ha castigado, sino que a lo que quiero decirle que mientras ellos adoran tantos dioses, mientras ellos veneran tanta idolatría, veneran tantos dioses, aún hay una iglesia que cree que solamente hay un Dios y que ese Dios es el que fundó todo. Mire lo que dice Romanos 1:23. Vaya conmigo ahí rápido, porque se me está yendo el tiempo, como que voy para El Salvador en el avión, amén. Rápido. Romanos 1:23 dice esto. Amén. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Está viendo cómo nosotros mismos cambiamos la gloria del Dios corruptible. El ser humano se ha incitado a hacer obras de hombre para venerarlas él mismo. Cuando Dios está diciendo en el Salmo 115, 4 y Salmo 106, 20, que esos ídolos son hechos de hombre y que no tienen ningún poder sobre nada. Eso dicen los salmos. Mire que dice el Salmo 115. Para que usted no diga que yo soy el que me estoy inventando esto. Gloria a Dios. Mire, Salmo 115, 4. Del 4 en adelante. Los ídolos de ellos son plata y oro, dice, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no pueden palpar.
tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La palabra muchas veces es así de dura, pero si lo está escuchando por ahí, amén, uno que es de la iglesia católica, amén, la palabra es así y Dios los mandó a predicarla tal como está escrita. Hace días Dios me dijo, yo te he puesto que prediques la palabra así como está escrita. Gloria a Dios. ¿Qué me quiso decir? Que no la puedo cambiar, porque ella misma dice que si la cambio yo me vuelvo anatema. Entonces, haciendo énfasis lo que el profeta estaba diciendo, el pueblo adquirido por Dios, el pueblo del cual pactó Jesús en la cruz, es decir, nosotros los gentiles, lo cual Jesús nos pactó en la cruz y nos limpió con su sangre. Ahora viene la palabra del profeta y nos dice, nosotros tenemos que permanecer fielmente a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros con todo, dice, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén, gloria a Dios. Cuando andamos allá afuera, muchos hablan de sus religiones. Muchos hablan hablan de María. Yo sé que María fue la madre de Dios y yo no tengo nada contra eso. Yo creo que ella fue la madre de Dios y ya. Pero tampoco ella no puede hacer milagros sobre alguien, porque ella no tiene la autoridad. Quien tiene la autoridad es Dios. Entonces muchas personas allá afuera, incluso a nosotros tal vez los han hablado de María, los han hablado de algún santo. Ahora la iglesia está hablando del verdadero Dios, porque ellos están adorando y también andan hablando de sus dioses. Ahora nosotros estamos adorando a nuestro Dios, estamos hablando de nuestro Dios. El Salmo 106:20 habla de cuando el pueblo de Israel hizo el becerro en el desierto. Y me impacta tanto como podemos decir cómo el pueblo pudo rebelarse contra Dios. Una vez alguien dijo que el Espíritu Santo no estaba con el pueblo, por eso el pueblo se rebeló. El Espíritu Santo estaba con el pueblo porque antes de la creación dice que Él se movía en las aguas. Entonces si no hubiera estado con ellos, no hubiera estado desde antes. Nos damos cuenta de cómo Dios está desde el principio. Y nos damos cuenta a través de su palabra, sus obras, cómo son de maravillosas. Y la iglesia puede darse cuenta de que al Dios que nosotros adoramos es el único. Y como decía ayer que venía un rato a escuchar el estudio, decía el hermano, nosotros los cristianos tenemos que estar alegres, porque mientras suceden cosas en el mundo, mientras en Medio Oriente, en cualquier parte del mundo suceden cosas, terremotos, peste, hambre, destrucción, tsunami, cualquier cosa que suceda, la iglesia tiene que estar alegre, no por el sufrimiento de los demás, sino ¿por qué? Porque el príncipe de paz viene por su iglesia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y es lo que nosotros estamos esperando. Amén. Y es por eso que la iglesia tiene que estar y tiene que perdurar en creer en Dios, en creer en el verdadero Dios, porque ese verdadero Dios es quien saca a la iglesia del problema, ese verdadero Dios es quien saca a la persona de donde está, ese verdadero Dios es quien te puede libertar, aunque muchos hagan dioses de palo, dioses de madera, aunque pueden tener cualquier característica, ojos, manos, boca, pie, cualquier cosa, pero ellos no pueden hablar, ellos no pueden hacer milagros, ellos no pueden decir nada más. Sin embargo, el Dios que adoramos es
cuando el enemigo se levanta más contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conviccionados en el terreno que estamos. Y cuando estamos conviccionados que no estamos simplemente en nuestro terreno, o sino que sabemos que el que está en nuestro terreno es Dios, como cuando iban en la barca y Jesús estaba dormido, amén. Ellos pensaban que todo se iba a acabar, que todo se iba a terminar. Sin embargo, Jesús estaba todavía dentro de la barca, aunque ellos se afligieren, aunque ellos estuvieran muy afligidos como quisieran estar. Mientras Jesús estaba dentro de la barca, el problema no lo podía soltar más, el problema no le podía dar vuelta a la barca, el problema no podía sumergir la barca. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos estaba con ellos. Gloria a Dios. Y es lo que tenemos que entender. Al Dios que adoramos. Yo me impacta tanto la palabra, el nombre Jehová. Es uno de los nombres con el cual conocemos a Dios. Hay muchos nombres con el cual podemos conocer a Dios, pero Jehová, que comentaba con Mano Minor, me impactaba tanto el nombre Jehová, que tiene sus derivados. Sus derivados son presente, pasado y futuro. Que eso también significa en lo espiritual. Dios lo hizo, Dios lo está haciendo y Dios lo va a hacer. Eso es como decir también Alfa y Omega. Él es el principio, Él es el fin. Y cuando creemos en esas promesas de Dios, es maravilloso. El pueblo de Dios, se va el temor del pueblo de Dios. Si no, pregúntenle a los 3 hebreos. Nabucodonosor había hecho una estatua grandota para que la adoraran. Y ahí al sonar de la champoña, creo que dice la champoña, de la tamborina y no sé cuántos instrumentos más. Así es, ¿verdad? De la tamborina y cuántos instrumentos más, dice la palabra, que todos tenían que doblarse a la estatua, porque era la ley, era el decreto que el rey había dado. Y si tú no la adorabas, si te ponías ahí, eras echado al horno de fuego. Sin embargo, ellos se mantuvieron fiel, aunque todos se postraron ante la estatua, ellos se mantuvieron fiel a Dios. Y que Dios les dio la victoria. Elías también, su corazón, el corazón de Elías se vio afligido. ¿Sabe por qué? Porque Elías pensaba que solo él había quedado de profeta. Elías estaba abatido su corazón. Pero Dios le da una palabra y le dice: Elías, aún hay rodillas que no se han doblegado ante Baal. Aún hay personas, aún tengo un pequeño remanente que no ha doblado su rodilla ante los ídolos. Aún tengo un pequeño remanente que no se ha inclinado ante el mundo. Eso es lo que Dios le estaba tratando de decir para consolar a Elías. Porque el corazón de Elías se había batido. Porque no crea que Jezabel era sencilla con acá. Y entonces Dios tenía que consolar. Y habían 100 profetas escondidos en las cuevas. Porque habían escondido de 50 en 50. Eso dice la Biblia. Si usted lee, usted se da cuenta de lo que yo estoy diciendo, Usted sabe que no le estoy hablando nada que no está ahí. Eso dice la Biblia. Y Dios le dijo a Elías que habían aún personas que no se habían doblegado. Brutalito, estamos pasando un tiempo donde estamos atravesando tanta idolatría en la tierra. El mundo ha idolatrado tantas cosas. Y que de la nada sacan algo. Yo veo una noticia y dicen: la Virgen María apareció por acá en una piedra. Y yo digo, y allá de repente en un árbol también. Y ya de repente en un muñeco también. Yo digo, Dios mío, esta gente, digo yo, en cualquier lado. Y ahora, comentaba eso con un compañero de México, que en el trabajo de un pedazo de un panel de cartón, se miraba como una mujer dibujada. Incluso creo que hasta la pintaron, ya sabe lo del mundo, ¿verdad? Hasta la pintaron para verla bien. Y le digo yo, antes nos dicen que la Virgen María, del tipo, le digo yo, y se ponen a reír los que son de México, me dicen, la persona allá me dice, cualquier cosa toman que es algo así, me dice. Y nos damos cuenta cómo está el mundo, ¿verdad? El mundo, el enemigo más que todo ha trabajado en las mentes. Y idolatran todo. Pero gloria a Dios, amén, que la iglesia
adora al Dios vivo. Amén. Gloria a Y Dios. mientras la iglesia se encuentra adorando al Dios vivo, aunque se estén dando duro por allá afuera y todo, hay una fe y una esperanza en Dios, amén. Que esta tribulación para nosotros se convierte en gozo. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque aunque haya tribulación, aunque pasen muchas cosas, hermanos, nosotros tenemos que estar confiados en Dios, que estamos en Dios. Y estamos así cuando verdaderamente estamos en Dios. Muchas veces dicen podemos ser hipócritas cuando decimos que queremos que Jesús venga. Y no es que seamos hipócritas cuando decimos que queremos que Jesús venga, sino que dice la palabra que la tierra anhela la venida de Jesús. Y nosotros somos tierra. Estamos compuestos de ese componente bonito. Porque fíjate que una vez, hermano, en El Salvador iba pasando un muerto. Y entonces una persona dijo: todos llevan ese camino. ¿Cómo que todos llevan ese camino? Y le dice el otro: llevamos ese camino. ¿Por qué? Porque la función del ser